Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a continuar con el curso de las animaciones en Angular, y en este caso vamos a ver cómo reutilizar algunas animaciones sin que se queden solamente en un componente, poder exportarlas y poder hacer uso de ellas en diferentes componentes. Vamos a empezar en primer lugar con el export, con la funcionalidad de export. Luego veremos que hay algunas funcionalidades que nos las da Angular directamente, que es el Use Animation. Y por último vamos a hacer uso de una factoría y lo combinaremos con una directiva para ver cómo utilizar el Animation Builder y cómo darle al play a la animación con el player. Para ello vamos a una aplicación que he preparado de una lista de películas, y en primer lugar tenemos una animación que si habéis seguido el curso, tenemos unos estados de entrar y salir del DOM con el if else, ¿vale? Aquí hago el if en el HTML para entrar y salir, le pongo la animación a nuestra lista, ¿vale? Y directamente aquí en el componente hago la animación de entrar y salir, ¿vale? Con un fade. Esto es un fade. Bueno, si le damos al toggle, ¿vale? ¿Veis cómo desaparece poco a poco? Se desvanece, ¿vale? Esto directamente me lo podría cargar, porque si quiero utilizar otro componente, pues me lo cargo, y para ello pues he creado un archivo externo aquí, animations.ts, y la puedo exportar de la misma manera aquí, ¿vale? Esto me devolverá un animation trigger metadata y lo puedo meter aquí directamente, el interleave, en nuestras animaciones, ¿vale? Y como el trigger es el mismo, es esta la animación, ¿vale? Si yo lo guardo, vamos a ver que hace el mismo efecto. ¿Y esto que nos permite? Pues poder reutilizar esta animación aquí en diferentes otros componentes, ¿vale? Esta es la primera forma que tenemos de reutilizar nuestras animaciones, y vamos a ver una segunda forma con el Use Animation, ¿vale? Angular nos provee una funcionalidad que es el Use Animation, ¿vale? Por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es vale, por ejemplo, en nuestra lista, en vez de hacer la animación directamente en el contenedor de la lista, podemos animar los elementos, ¿vale? ¿Cómo animábamos los elementos? Con el query, ¿vale? Hay que buscarlos uno a uno con el query, ¿vale? Fade each es desvanecer cada uno, ¿vale? Que se desvanezca cada uno. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos directamente con el query, ¿vale? Vamos a utilizarlo, el fade each. Aquí lo tengo importado, ¿vale? Y lo que hay que hacer es, lo tengo que poner aquí, ¿vale? Y directamente, ¿vale? Como habéis podido ver, se animan cada uno. Si hago un toggle, ¿vale? Se vuelven a animar cada uno. Aparecen como saltando cada uno. Claro, este fade each, para animar cada uno, acepta una opacidad, un transform y luego aquí una serie de parámetros para el tema de la velocidad. ¿Qué pasa? Que si yo quiero tener esto custom para cada componente y que cada componente tenga sus propios parámetros, tengo que utilizar el Use Animation, ¿vale? Con custom parámetros, ¿vale? Porque por ejemplo, si yo quiero utilizar esto directamente en cada uno de los componentes, lo único que tengo que hacer es crearlo dentro de este animation, ¿vale? Este animation nos devuelve una animación, un animation reference metadata, y luego con el use animation dentro del componente, ¿vale? Lo utilizaríamos directamente aquí. Tenemos el trigger del fade, ¿vale? Y con el use animation lo utilizamos, ¿vale? Si os dais cuenta, lo único que estamos haciendo, estamos declarando la animación con un query, ¿vale? Y esto es lo mismo que aquí arriba, ¿vale? Pero lo metemos aquí. De hecho, si yo me voy aquí a la lista y le pongo el fade, ¿vale? Que usa la animación,
y lo guardo, ¿vale? Hace lo mismo que esto de aquí arriba, ¿vale? Lo único que hago con el use animation es desacoplar esto de aquí, lo desacoplo, lo meto en otro export, ¿vale? Porque a lo mejor este query para cada componente es diferente, y lo que hacemos en cada componente es la transición de otro estado, no del enter sino de otro, ¿vale? Entonces yo en este componente uso esa transición, el enter, ¿vale? Aquí uso esa transición y luego uso esta animación para los elementos que hay dentro, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Vale, ¿y qué pasa si quiero hacer estas propiedades custom? Pues tengo que utilizar también este animation y tengo que hacer mis propiedades custom, ¿vale? Aquí son estáticas las propiedades, en este ejemplo de aquí, en este export son estáticas, tenemos opacidad 0, y para hacerlas custom con el use animation hay que ponerlas como las bindeamos en el template, con este doble corchete, ¿vale? Ponemos la opacity, el duration, ¿vale? La y todo esto, luego ¿cómo lo referenciamos en nuestra animación? Pues este es la animación sin custom params, ¿vale? Directamente se la pasamos, y nuestra animación con custom params, pues si os dais cuenta, utilizamos esta animación. Veis que se diferencia aquí en que le pasamos los params, ¿vale? Le pasamos esta opacidad y duration que coinciden con lo que nosotros ponemos aquí, ¿vale? Fijaros qué chulo es esto. Directamente, si yo me voy aquí y pongo fade 2 con mis custom params, ¿vale? Y lo guardo, funciona de igual manera. ¿Veis cómo va un poco más lento? Pues porque le he puesto 4 segundos de duración, ¿vale? Según Toggle, ¿veis? Tarda mucho más. Es decir, nosotros podemos tener diferentes estados, ¿vale? Y luego para cada estado diferentes animaciones, ya sea con parámetros custom o sin parámetros, y ello lo podemos pues reutilizar exportándolos aquí con animation, ¿de acuerdo? Y luego con el use animation usamos esta animación en nuestro array de transiciones, de estados. Una cosa que surge aquí es, todo eso está muy bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo quiero aplicar, ¿vale? De manera custom también con parámetros y demás, esta animación, ¿vale? Porque fijaros, la limitación aquí es que no podemos hacer custom nuestros selectores, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, no puedo decirle que este query hacer algo como selector, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque query no tiene parámetros opcionales, ¿vale? Esto no lo puedo hacer, ¿vale? Para ello Angular nos provee de una funcionalidad que es Animation Builder, ¿vale? Podemos crear una animación y luego darle play a esa animación con el Animation Player, ¿vale? Ahora vamos a ver estas dos funcionalidades, cómo jugar con ellas en una directiva. Vamos a crear una directiva para ello. Una limitación a esto, que se me ha olvidado decirlo, del Use Animation, una limitación a esto es que no podemos cambiar estos parámetros en runtime, ¿vale? Yo no puedo no puedo tener aquí una const opacidad y ponérsela y luego cambiarla en algún otro sitio, porque aquí no se cambiaría, ¿vale? Esto se compila una vez y ya está, no lo podríamos cambiar en runtime, ¿vale? Como ocurre con las traducciones, la internacionalización de Angular no nos permite cambiarlo, es decir, tendríamos que tenerlo en estático, sí o sí. Y con el Animation Builder y con el Animation Player que vamos a jugar ahora, sí que podríamos, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a crearnos aquí una directiva, animation, por ejemplo, directive.ts, ¿vale? Y vamos a crearla, directive, ¿vale? Y dentro pues vamos a ponerle un nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, pues app animation, ¿vale?
y luego le vamos a poner que es de standalone, ¿vale? Porque nuestro componente es standalone y para importar esta directiva tiene que ser standalone, ¿vale? Vamos a exportar. Animation Directive, ¿vale? Y necesitamos inyectar el builder que nos provee Angular, ¿vale? Builder, vamos a inyectarlo con una nueva funcionalidad de inject y es el animation builder, ¿vale? Este es nuestro builder. Luego también necesitamos hacer referencia al propio elemento sobre el cual ponemos esta directiva, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué creamos una directiva? Bueno, ¿por qué creamos el builder en una directiva? Pues lo creamos aquí directamente porque aquí no está el array de animations, ¿vale? En el metadata de las directivas. Angular no nos da esa posibilidad en las directivas, por tanto jugamos con el builder. El elemento, ¿vale? También lo inyectamos para hacer referencia al elemento y esto es de elementRef, ¿vale? Lo que voy a hacer, la animación que voy a realizar aquí es que cuando yo haga clic encima de cualquier película de la lista, yo hago clic que se le vaya quitando opacidad, ¿vale? Y luego cuando suelte el clic que le vuelva a su opacidad. ¿Cómo podemos capturar esos eventos de click down y up? Lo podemos hacer con host listeners, ¿vale? Con host listeners y pues por ejemplo podemos tener un mouse down, ¿vale? Por ejemplo, y podemos tener también, por ejemplo, voy a copiar y pegar, un mouse up, mouse down y mouse up, vale. Tenemos el builder, que es con lo que construimos la animación, ¿vale? Tenemos los dos eventos que queremos capturar cuando aplicamos esta directiva sobre cualquier elemento y en cada uno de estos dos eventos cuando se realicen lo que necesitamos es crear directamente ese builder, ¿vale? Vamos a crear ese builder y lo hacemos directamente, pues vamos a crear aquí un método privado, private, por ejemplo, play animation, ¿vale? Porque vamos a jugar con esta animación, void, y le vamos a pasar aquí a esta animación, pues un array de animaciones que le queremos pasar para construir, ¿vale? Cada vez que hacemos clic instanciaremos esto, jugaremos con la animación y le pasaremos pues un array de animaciones que es de tipo animation metadata, ¿vale? Metadata, y eso de tipo animation metadata. Ahora veremos que esto lo jugaremos con ello aquí dentro en cada uno, ¿vale? Y le pasaremos pues un array de animaciones que queremos construir y luego jugar con ellas. Aquí dentro pues tendremos nuestras animaciones y las construimos con nuestro builder, ¿vale? is.builder.build y lo que le pasamos aquí, si os dais cuenta, este build espera una sola animación, ¿vale? O una animation metadata. ¿Y qué animaciones son de este tipo? Pues si os acordáis de nuestro Tiger, las animaciones que eran de este tipo son las animaciones del tipo animate, ¿vale? Este animate, que aquí dentro podemos pasarle estilos y demás, pues de hecho, fijaros, tiene un themings y luego tiene animation styles metadata y devuelve un animation animate metadata, ¿vale? A mí lo que me gusta hacer con esto, más que meterlo aquí, es crearme aquí private fade in
animation, ¿vale? Por ejemplo, y esto es de tipo animation metadata, y aquí pues podemos devolver un array si queremos, ¿vale? De animate, ¿vale? Porque metemos la animación en este array por si queremos meter más, ¿vale? Y le podemos poner pues el timing para saber lo rápido que va, ¿vale? Y un estilo y un style, pues vamos a hacerle una opacidad de 1, opacity 1, ¿vale? Vale, aquí nos da un property type is missing in type animation metadata, pues requiere de animation metadata. Animation, vale, esto es porque me he equivocado aquí, ¿vale? Hay que devolver un array. Y me gustaría hacer pues lo mismo para cuando hagamos el fade out. Esto, esa directiva, de igualmente, lo podemos pasar un input, ¿vale? Le podemos pasar un input y directamente ese input pasarle aquí las animaciones o aquí en el build las animaciones, ¿vale? Esto como más nos guste. Yo lo voy a hacer aquí estático, pero vosotros podéis jugar pues como más os guste, ¿vale? Y aquí le voy a poner pues 0.5. Este es el out. Y lo que hago aquí es pasarle este animation metadata al build, ¿vale? Lo voy a construir de esta manera, las animaciones, y luego hay que construir el player, ¿vale? Y ya tenemos las animaciones construidas. ¿Qué hace el player? El player lo que hace es ponerle a nuestro elemento esa animación, ¿vale? Y directamente hacer trigger de esa animación cuando se ejecuta la transición o cualquier otra cosa, ¿vale? Ponemos el player y este player es pues esta animación, ¿vale? Esta animación que acabamos de crear, .create, ¿vale? La creamos y lo que hay que pasarle es el this.elemento, ¿vale? .native element, ¿vale? Y ¿cómo iniciamos esta animación? Pues player.play, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos clic en cualquiera de estas películas, ¿vale? Lo que queremos hacer es pasarle esta play animation, crear la animación con las animaciones, ¿vale? Y luego iniciar esta animación con el player, ¿vale? Entonces aquí en ambos casos hacemos this.play animation, ¿vale? Y pues en el mouse down le paso el fade out, ¿vale? Animation, y luego abajo le paso el fade in animation, ¿vale? Y aquí es básicamente como jugaríamos en ambos casos con las animaciones. Aquí se queja y no sé, tu parámetro es tipo animation metadata, ¿vale? Porque se queja porque aquí en vez de ser, tiene que ser un array, ¿vale? Porque es un array de animaciones, ¿vale? Pues para que os quede claro, tenemos nuestra directiva, ¿vale? Tenemos el builder, luego las creamos, ¿vale? Y luego le pasamos las animaciones. Ya os digo, estas animaciones nos pueden venir como inputs del componente donde se inyecten estas directivas, ¿vale? Vamos a importar esta directiva, el animation directive, en nuestro componente, en los imports, ¿vale? Y pues hay que coger este animation y directamente pues se lo ponemos, quitamos esto, ¿vale? Y directamente se lo ponemos básicamente pues a nuestro elemento, ¿vale? Guardamos todo y vámonos a irnos pues aquí no va en el LI, que es a donde nos interesa aplicar esta animación, ¿vale? Guardamos, volvemos a guardar, ¿vale?
Si ahora yo me pongo encima, ¿vale? Y hago clic, podéis ver, ¿no? Como le quito opacidad y vuelve, ¿vale? Y así para cada uno. Esto si lo inspeccionamos para ver cómo el builder se lo pone directamente, ¿vale? Bueno, no se lo pone porque directamente está aquí la directiva, ¿vale? Quería ver si se lo ponía, pero no se lo pone. Yo me pensaba que sí, ¿vale? Podéis ver cómo podemos jugar con esto. Es decir, aquí le podemos pasar a esta directiva inputs o lo que queramos, ¿vale? Para que haga esto de manera más dinámica y poder reutilizarlo en distintos otros sitios, ¿vale? Y hemos visto las distintas formas de animaciones que nos provee Angular, ¿vale? Y si tenéis otras sugerencias que hayáis tenido en vuestros proyectos y demás respecto de reutilizar estas animaciones, son bienvenidas y por favor dejadlo en los comentarios. Muchas gracias y en el próximo video vamos a ver cómo hacer estas animaciones entre rutas.